En ese ejercicio nos dan una gráfica que se muestra en la figura y nos piden determinar los intervalos de crecimiento, así como máximos, mínimos, indicando si son relativos, absolutos. Bueno, pues vamos a ir poniendo primero intervalos de crecimiento, ¿vale? Intervalo de crecimiento. Cuando digo intervalo de crecimiento es que crece, ¿eh? Y luego voy a poner intervalo de decrecimiento, ¿no? Bueno, aunque se pone intervalos de crecimiento, voy a poner los intervalos de crecimiento. ¿Dónde crece la función? Lo voy a poner así mejor, ¿vale? ¿Dónde crece la función? Bueno, la función crece desde este punto de aquí hasta aquí, ¿lo ves? Tiene un crecimiento. Es decir, el crecimiento va, se suele poner el dominio en X, va desde 1, 2, 3 en negativo, crece de -3 hasta 0. ¿De acuerdo? ¿Y hay algún otro más? Pues crece en ese intervalo, que sería intervalo 1, le puedo llamar, crece en intervalo 1, y luego le voy a poner así, crecimiento en intervalo 2. Hay otro crecimiento que sería, pues desde aquí, pues hasta aquí, ¿no? Entonces sería 5 hasta, pues esto parece que se eleva, no puedo decir 5, 6, 7, 8, pararme aquí, no me lo acotan con un punto, luego esto va a seguir creciendo hasta el infinito en la X. ¿De acuerdo? Esto es dominio. Esto es dominio de X. ¿De acuerdo? Rango de valores de X. Luego tengo unos intervalos de decrecimiento, que son estos de aquí. Vengo hasta aquí, estoy cayendo. Decrece en un intervalo que voy a llamar 1, que viene desde, no sé hasta dónde termina, menos infinito, hasta este punto de aquí. 1, 2, 3. Ahora te comento un poco sobre el -3, porque lo pongo siempre con paréntesis, ¿vale? Y vamos a ver un pequeño concepto. No lo he querido meter en la parte de teoría porque no tiene mayor... Bueno, es un concepto importante, pero en el punto en el que estamos en este curso es fundamental que te centres en decrecimiento máximo y mínimo, relativo, absoluto. Que centres ahí el foco. Luego, el otro concepto que te voy a dar ahora es importante, pero es como, ¿cómo decirte? Como accesorio en el punto en el que estamos ahora, ¿vale? Cuando sigamos avanzando en los farmacursos, le daremos un poquito más de intensidad, ¿vale? Pero ahora ni te preocupes, simplemente te voy a dar el concepto y lo retienes o que te suene, lo sepas identificar y ya está, ¿vale? Bueno, seguimos, que me enrollo. ¿Otro intervalo donde crezca la función? Hombre, sí, mira, de aquí paso de un punto muy elevadito y como un tobogán, ¿no? Me dejo caer, decrecer, caer, decrece en intervalo 2, ¿desde dónde? Desde, ojo, no te equivoques, no marques 5 o 10, estoy leyendo X, desde X0 a X5, ¿de acuerdo? Bueno. Estos puntos, claro, cuando yo paso de decrecer a crecer en el intervalo 1, ¿qué tengo? Un mínimo.
yo paso de decrecer a crecer. Pero no, ya no solo por eso, porque es que este punto es el más bajo, es un mínimo, ¿no? Lo puedes ver así, decir, jo, pero qué rollo me estás contando de crecer, crecer, pero es importante. Es importante que entiendas que la función está reduciéndose y de repente empieza a aumentar, de decrecer a crecer. Gráficamente está claro, o sea, se ve que esto es un mínimo, ¿vale? Es otra forma de verlo. Es un mínimo, ¿de acuerdo? Es un mínimo que si te fijas, ¿hay alguno menor que él? Pues no, porque realmente todo lo que sigue está por encima de él. Él es el más bajo. No hay otro, no es relativo, es un mínimo absoluto. ¿De acuerdo? Mínimo absoluto. Vamos con la otra parte. Voy a ponerlo en naranjita. Tenemos una parte que decrece, que es esta de aquí, la 2, de 0 a 5, y luego crece. ¿Qué tengo aquí? Otro mínimo. ¿Eso qué marca? Otro mínimo. Lo voy a poner también en mayúscula, arrancando en mayúscula. Mínimo. ¿Por qué? Porque pasas de decrecer a crecer. Fíjate que, imagínate que a alguien se eleva la cabeza y dice, no, no, pero si este es el mínimo, jo, este está más elevado, esto tiene que ser un máximo, ¿no? Este es un máximo, este es otro máximo. Por eso, a veces la forma de centrarse y no enredarse, ¿no? Ni hacer ideas un poco que te líes, ¿no? Es ver lo que pasa antes y después. O sea, yo aquí estoy decreciendo y paso a crecer. He alcanzado un mínimo, antes me decrecía y ahora crezco. Esto es un mínimo. ¿Es un mínimo absoluto o relativo? Hombre, es relativo, porque ya tengo un absoluto que es el anterior que hemos visto que no tiene discusión, ¿no? No hay menor que él. Luego, los siguientes que ya aparecen son relativos, ¿eh? Este es relativo, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Tenemos máximos. ¿Cuántos máximos tenemos? Pues, hombre, pues tenemos, fíjate, lo voy a poner en verde. Hombre, tengo aquí un punto que no tiene discusión, ¿no? ¿O sí tiene discusión? Solo sé que paso de estar creciendo y de repente empiezo a decrecer. Paso de crecer a decrecer, máximo. De -3 a 0 y de 0 a 5. ¿Ves? Es la otra relación. Es un máximo. ¿Es el absoluto? ¿No tiene discusión? Hombre, sí, se le puede discutir, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo un más infinito. Perdón, más infinito. Y aquí también tengo un más infinito en esta otra rama. Por tanto, este no puede ser absoluto, es relativo. Es un máximo, correcto, pero es relativo. ¿Por qué? Porque la función tiende a infinito. En otro punto, por tanto, el máximo que tengo aquí es relativo. ¿Cuáles son las coordenadas del máximo relativo? Hombre, son el 0, 10.
0, 10. Ahí se da un máximo relativo. ¿Dónde se da el mínimo relativo? El mínimo relativo se da en 5, 5, ¿no? 5, 5. ¿Dónde se da el mínimo absoluto? El mínimo absoluto se da aquí, que es en 5, lo voy a poner en negro, serían 5 y aquí serían 10, sería 7,5, o sea, 15 medios. Y aquí menos 10. Coordenadas del mínimo absoluto. Repito, estos 5, dos casillitas, luego estos menos 5, perdón, además tengo que ponerle el menos, cuidado, que está en el tercer cuadrante. Coordenadas negativas las dos. Menos 15 medios, ¿vale? Estaríamos aquí, en la X. Y en la Y sería menos 10, ¿de acuerdo? Menos 15 medios, menos 10, mínimo absoluto, sin discusión. Mínimo relativo, 5, 5, que se ve claramente en los valores que ya tengo en la imagen. Máximo relativo, que no absoluto, sería ese punto en verde que hemos marcado aquí, que sería el 10, perdón, el 0, 10. ¿De acuerdo? Con eso tendríamos hemos visto los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, cuando crece y cuando decrece la función. Eso me permite deducir puntos donde hay un cambio de tendencia, ¿vale? Se pasa de decrecer a crecer o de crecer a decrecer. De decrecer a crecer es un mínimo y de crecer a decrecer es un máximo. Y ahora viene el concepto que te comentaba antes, ¿vale? Esos puntos, justo ese punto, los voy a poner un nombre, se llaman puntos de inflexión. Es un término que se utiliza mucho en muchos ámbitos. Es un cambio de tendencia, ¿no? Las cosas cambian de tendencia. Están decreciendo y de repente, ¡cling!, se da ese punto a partir del cual ya deja de crecer y empieza a crecer, ¿no? Puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión son esos puntos donde se alcanzan mínimos o máximos, donde se dan esos cambios de crecimiento a decrecimiento. Por eso te insisto siempre en no ver solo la parte visual, que es muy fácil de ver, donde son máximo y mínimo, sino siempre asociar mínimo y máximo a etapas de crecimiento, decrecimiento. Eso marca los puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión este concepto, que es donde cambia la tendencia de crecer a decrecer o viceversa, pues son estos puntos que hemos sacado aquí. Este mínimo absoluto, este máximo relativo y este mínimo relativo de la función.